buenos días, bienvenidas a este nuevo webinar de CEDEC, en el que trataremos un tema que consideramos muy importante, sobre todo desde el mundo de la consultoría, que es hablar de los presupuestos y los objetivos. El objetivo de 2025 está conseguido, no está conseguido, ¿cómo lo llevamos? Y eso se trata hoy de intentar buscar algunas fórmulas que nos ayuden a alcanzarlo y sobre todo lanzar un mensaje que tenemos que actuar ya. Nos acompaña hoy nuestro consultor de cabecera, Luis Blecua, consultor y experto en tema presupuestario. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Joan. Encantado de estar aquí. Es un placer compartir una sesión como esta y que podamos hablar de experiencias sobre este tema tan relevante y que precisa un seguimiento constante, ¿no? Y muchas veces en la empresa familiar, por la falta de tiempo, se nos queda en pendiente. Totalmente de acuerdo, así es. Y bueno, por eso te hemos invitado, porque sabemos que es tu especialidad y te agradecemos tu presencia. Yo, Luis, sobre este tema tan delicado, voy a lanzar dos preguntas, así creo que rápidas e interesantes. Más que a ti, a los clientes lo vas a responder tú, a los clientes y a las personas que nos ven hoy. ¿Sienten ustedes que sus objetivos se desvían? ¿Están fuera de control? ¿Tú qué responderías a esto? ¿Qué ves en tus experiencias? Bueno, Joan, yo creo que mayoritariamente el empresario tiene totalmente claro cuáles son las cosas que en su empresa no están yendo bien o por lo menos no todo lo bien que debería. Pero yo creo que el problema lo centraría más en que muchas veces no sabemos por dónde empezar a actuar para darle solución a ese problema. ¿Cómo ataco la situación? ¿Cómo Exacto. ataco la posible solución? Veo que ocurre algo y no sé cómo atacarlo, ¿no? Bueno, pues este es el tema que vamos a tratar hoy. Y bueno, les repito, como cada vez que hacemos un webinar, que tiene a su disposición nuestro correo electrónico consultas@cd.es, en el que cualquier duda que tengan de este webinar o de cualquier otra cosa, de cualquier temática relacionada con el mundo empresarial y familiar, les recuerdo que nosotros somos especialistas en empresa familiar. Es nuestro mundo, es nuestra especialidad, 55 años de historia nos avalan, con lo cual cualquier cosa que pueda necesitar en ese ámbito, pues estamos con ustedes. Ya saben que cuando enviamos la invitación siempre les invitamos a que nos hagan una serie de preguntas y ya solicitamos en el correo consultas@cd.es. Y hemos recibido algunas. Voy a decir algunas de estas preguntas que hemos recibido sin ánimo de responderlas de momento, lo haremos al final, pero para que sepan un poco qué les inquieta a las personas que han participado o que están participando en este webinar. Algunas preguntas que hemos recibido son: ¿cómo puedo motivar a mi equipo cuando los resultados no son los esperados? Tengo un buen producto, pero mis ventas no crecen. ¿Qué hago mal? Mis costes fijos son muy altos. ¿Por dónde empiezo a recortar? En mi empresa tenemos objetivos definidos, pero dudamos de alcanzarlos. ¿Qué hemos hecho mal y cómo podemos corregirlo a tiempo? Soy una pyme. Mi equipo y yo no tenemos tiempo para la organización. ¿Cómo puede ayudarme CEDEC? Hablaremos de ello también. Sabemos que sea difícil alcanzar los objetivos, pero nos preocupa incentivar más al equipo económicamente y que represente un aumento de costes sin resultados nos preocupa. ¿Cómo actuamos para hacer esto? Estas son algunas de las preguntas que vamos a responder. Lo que sin duda, lo que intentaremos hoy transmitir es un mensaje muy importante, que cualquier empresa tiene que organizarse y cualquier empresa necesita parar, pensar y organizar. Si no encontramos el tiempo para pararnos y pensar, tenemos muchos números de que las cosas no salgan como queremos que salgan. Fundamental pararse para pensar. Hoy intentaremos, más que convencerles, verles la necesidad de que es fundamental revisar los objetivos, trabajar sobre ellos, que estén bien cuantificados, que estén bien medidos, que sean alcanzables, que tengan una definición clara para que todo el mundo, y sean consensuados con todo su equipo, para que todo el mundo pueda sentirse implicado, comprometido en ellos. Pues nada, vamos a empezar. Encantados de recibirles. Les repito el correo electrónico consultas@cd.es y les invitamos al final de la sesión a escuchar las respuestas a esas preguntas que he mencionado antes. En principio son 40-50 minutos, depende lo que salga nuestro compañero invitado Luis, pues será un poquito más largo o menos, ¿vale? Y como siempre, recibirán cuando se acabe el webinar, lo editaremos y ustedes podrán verlo completo si se suscriben a nuestro canal de YouTube o de LinkedIn. Bueno, podrán tener la opción de poder verlo a completo sin ningún tipo de problema. Como siempre, para agilizar también los webinars, tenemos parados los micros. Tenemos mute los micros para que no haya interferencias y bueno, tienen su canal de preguntas, como he dicho antes, pues consultas@cd.es. Pues nada, vamos a empezar.
Bueno, una empresa debe actuar con presupuestos y entendemos que a veces pues ponerse a hacer presupuestos es complicado, ¿no? Y lo que sí encontramos muchas veces es que muchos clientes, o muchas empresas, mejor dicho, en su situación no generan alertas, no generan elementos de desviación que les permitan poner el foco en sus problemas, ¿no? Y una de las cosas que queremos ver, queremos intentar entender cuáles serían esas señales que podríamos definir como advertencia temprana que nos permitan actuar sobre la situación que no se está ajustando a nuestro objetivo previsto. Luis. Yo creo que, como tú dices, Joan, para todas las empresas es fundamental establecer señales o indicadores de alerta que nos permitan dos cosas: anticiparnos y reaccionar. Ujú. Porque es importante ver qué está sucediendo, pero también establecer los mecanismos para darle solución. Ujú. Entonces, todas las empresas tendríamos que trabajar en establecer estas señales, siendo importante identificar aquellas que sean claves para mi negocio, porque no todos los negocios se van a ver afectados por las mismas señales. Ujú. Hay que saber interpretarlas, hay que saber entender bien qué nos están diciendo y cuál es el sentido de lo que nos quieren transmitir. Y por último, hay que establecer acciones correctoras. Muy bien. O sea que en principio tenemos que identificar, tenemos que interpretar y definir acciones. Sería un poco el primer paso Correcto. para controlar el tema, ¿no? Pero no me has dicho qué señales son las que son Cierto. más importantes. La verdad es que desde el punto de vista de señales de alerta tenemos una infinidad Ujú. y cada negocio tiene que seleccionar aquellas que más encajen en su perfil. Pero hay tres que como mínimo tienen que manejar todos los negocios y que además son comunes a todos. Serían las señales financieras, las señales de gestión y las señales de mercado. Ujú. Así es. Yo creo que también son las señales más comunes, ¿eh? Las financieras, de gestión y de mercado son las que sin duda, nos condicionan mucho más y son las que hay que tener siempre presentes. Pues empezamos quizás por las financieras. Cuéntanos. ¿No? Bueno, las señales financieras son posiblemente las más fáciles de ver porque aparecen en los números. Claro. Y además aparecen de una manera muy temprana. Tenemos la suerte de que antes de que el día a día nos comunique que está sucediendo algo, a través de los números podemos empezar a obtener percepciones, ¿no? Como por ejemplo una caída de las ventas sin que en el mercado haya nada que indique que deba producirse. Ujú. O un incremento en nuestros costes, que Ujú. crezcan de una manera mucho más importante que los ingresos y sin que haya ninguna motivación relacionada con productividad o con calidad. O incluso una pérdida de liquidez. Nuestro nivel de ventas es el correcto, pero estamos empezando a tener dificultades para atender los pagos a nuestros proveedores, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de los números, somos capaces de identificar estas señales, ¿no? Sí, los tres ejemplos que pones son evidentes. Hablábamos de disminución de facturación, aumento de costes y falta de liquidez. ¿Y las señales de gestión? ¿Cuáles serían las señales de gestión? Bueno, las señales de gestión son menos visibles, no aparecen en el balance. Estas no están en los números, pero tienen su reflejo en el día a día. Ujú. Son aquellas que de alguna forma vamos a percibir como consecuencia de una falta de organización o un bajo control. Ujú. Por ejemplo, estaríamos hablando de no tenemos un rumbo claro hacia dónde nos queremos dirigir, mi equipo no tiene claras cuáles son las prioridades, realizo reuniones que no son del todo productivas, y sobre todo, y yo creo que esta es una de las más fáciles de identificar, vivimos de una manera totalmente reactiva. Nuestro día a día consiste en apagar fuegos. Ujú. Entonces, cuando esto sucede, bueno, pues son unos indicadores de que necesitamos cambiar alguna cosa. Bueno, por lo que has dicho, entiendo que es una empresa que tiene reuniones, que tiene un presupuesto, que tiene un proyecto más o menos define los objetivos, o sea, que está medianamente organizada, pero que cuando ocurre algo no tiene un plan preventivo para actuar. Quizás. Correcto. Y además esto es una circunstancia que produce un problema muy importante en el mundo de las empresas, porque a partir de aquí surge la desmotivación de los equipos. Y Efectivamente. con la desmotivación empezamos a tener rotación, empezamos a tener absentismo y sobre todo una falta de involucración de los equipos. Ujú. Al final la desmotivación aparece por dos circunstancias, porque no hay una conexión entre el trabajo que realizan nuestros colaboradores Ujú. y los resultados, y por otra parte porque no existe un sistema de objetivos y seguimiento de los mismos. Ujú. Y eso también tiene que ver con el falta de liderazgo, quizás, ¿no? Sí. Y una señal más que hemos comentado, las señales de mercado. ¿Cuáles son las señales de mercado según tu Bueno, experiencia? las señales de mercado son aquellas que hacen referencia a nuestro entorno externo. Nos hablan de cuál es nuestra posición en el mercado, cómo nuestra empresa con nuestro producto es capaz y esa propuesta de valor de atender las necesidades y los requerimientos que los clientes necesitan. Ujú. Entonces, tenemos que vigilar cómo estamos y cómo vamos evolucionando dentro del mercado. Hay que ver
si la competencia lanza productos más innovadores, de mayor calidad y que nosotros no somos capaces de seguir. Tenemos que ver si se incrementan las críticas de nuestros clientes porque no damos un buen servicio, porque no damos una buena calidad y sobre todo porque empecemos a percibir que los clientes migran, que los clientes nos dejan para irse con nuestro competidor. Ya. Son aspectos que tenemos que vigilar. O sea, que en principio siempre es una vigilancia constante de todo lo que está ocurriendo. O sea, yo entiendo que tener un gabinete de crisis, ¿no? Casi que sería más que de crisis de continuidad. O sea, fijarse plazos de seguimiento, de revisión, de control, que permitan, en definitiva, tener ese plan que cada X tiempo nos obligue a revisar si estamos o no estamos en la situación, estamos o no estamos desviados, y si estamos desviados, pues es mejor que tengamos siempre algo que nos ayude a reorientarnos. Antes hablabas de la desmotivación, ¿vale? ¿Cuál es fundamentalmente la raíz de la desmotivación? Una falta de organización. Muchas veces pensamos que, y esto es un error muy común, pero que la motivación de los empleados se consigue, gracias a charlas o a realizar actividades concretas con ellos, ¿no? Y eso es un poco como una cerilla, ¿no? Se enciende, es verdad que tiene un efecto, pero rápidamente se apaga. La motivación de los empleados se consigue cuando hay una buena organización, un buen sistema de trabajo eficiente y el trabajo y la actividad que realizamos en el día a día nos lleva al éxito y la plantilla comparte ese éxito con la empresa. Yo antes decía que un equipo tiene que estar comprometido, ¿no? Claro, estar comprometido tiene que estar comprometido con algo en lo que crees, ¿no? Es decir, que la participación en objetivos y demás es absolutamente necesaria, entiendo yo. Bueno, los objetivos tienen que ser compartidos, por eso es muy importante, eso asocia directamente con el liderazgo. Efectivamente. El liderazgo posiblemente es una de las acciones más complejas que hay dentro del mundo empresarial, ¿no? Porque nadie nace líder o de una forma empresarial, con una visión importante. Entonces, es algo en lo que tenemos que formarnos. Tenemos que aprender a delegar, tenemos que aprender a comunicar, cómo se comunican los objetivos, consiguiendo que nuestros equipos los compartan y los interpreten como algo propio. O cómo se trabajan los objetivos dentro de un equipo. O sea, no es un objetivo impuesto y a ver qué te parece, sino montamos. Construimos algo común, es algo en el que todo el mundo crea y algo que todo el mundo quiera conseguir, ¿no? Entonces, ese proceso del liderazgo es una pieza fundamental porque el líder es el motor del cambio. Claro. Al final, muchas veces cuando hacemos un plan, si no hay un líder, ese plan termina en papel mojado. Claro. Pero el líder va a ser la persona que nos va a ayudar a convertirlo y a llevarlo a la práctica. Lo que ocurre en muchas ocasiones es que esa falta de liderazgo, esa falta de organización, o esa falta de control interno, lo que genera una desalineamiento respecto a los empresarios, a la dirección y a los empleados, lo cual se convierte en un problema seguramente difícil de solucionar, porque bueno, tendríamos que volver a hacer todos estos replanteamientos, digamos, siempre volvemos a lo mismo, una organización es la base de que todos los pasos que vengan detrás funcionen de forma correcta y eficiente. Muchas veces hablamos de que no descubro nada diciendo que la ineficiencia es un agujero negro que consume recursos. Totalmente. ¿Vale? Pero consume recursos no solo económicos, también de tiempo, pero también humanos, con lo cual termina llevándonos a la desmotivación de las personas. Correcto. Vale, por hacer un poco de resumen, hablábamos de señales, hemos identificado 3, que eran las señales financieras, de gestión y señales de mercado, ¿vale? Y una vez definidas estas señales, que son las más habituales, podemos decir, financieras, de gestión y de mercado, si seguimos la lógica indicada anteriormente, interpretadas estas señales, marcamos un plan de acción, ¿no? Correcto. O sea, una vez que tenemos unas señales, nos avisan que está sucediendo algo, pues tenemos evidentemente que revisar y reconducir los objetivos, ¿no? Entonces sabemos que el éxito no es casualidad, que es fruto de una organización y un trabajo de cambio profesional, ¿no? Entonces, para ello definimos 3 palancas. La primera de ellas sería revisar y ajustar la estrategia. Correcto. En este sentido hay que ser flexibles. O sea, una estrategia viene a raíz de una previsión y una previsión en su propia definición es una estimación. Claro. Y raramente se cumple. Por lo tanto, es importante revisarla y actuar en consecuencia para ir afinando. Es mucho más fácil corregir una pequeña desviación que cuando la desviación ya es enorme. Por eso, este proceso de revisión tiene que ser un proceso constante. Correcto. Es decir, que al final la revisión estratégica y adaptarla en todo caso en base al propio establecimiento de la estrategia para la empresa, en definitiva, ¿no? O
O sea, la estrategia de seguimiento, la estrategia de si estamos dentro del objetivo previsto, de esa estrategia comercial, estrategia de producto, esa estrategia de objetivos y de resultados finales, que es lo que seguimos siempre. Y que es, evidentemente es clave para mantenerla realista y alcanzable, sin duda. O sea, las estrategias, a veces pensamos que crear una estrategia sobre el papel lo aguanta todo, ¿no? Y seguro que lo vamos a conseguir, y sí, es posible que lo consigamos, pero si no hay un seguimiento de revisión de desviaciones, de controles rutinarios y demás, es probable que alguna cosa se nos escape, por no decir, se nos escape el negocio y no nos demos cuenta hasta que sea demasiado tarde. Segunda palanca. Optimizar los procesos internos con los que gestionamos. Debemos buscar la eficiencia. Los resultados muchas veces llegan porque tenemos un proceso eficiente de trabajo. Como decía antes, ¿no? La ineficiencia consume recursos, desgasta el equipo, nos hace perder tiempo y sin embargo, si conseguimos estar correctamente organizados, pues tenemos al final un proceso de trabajo mucho más dinámico, ¿no? Y entendiendo la organización no como un fin, sino como un medio para conseguir una mayor productividad y rentabilidad. Se trata, en resumen, de crear un control interno de seguimiento de la estrategia, ¿no? Es decir, como decíamos antes, si no hay un control, no hay definido un plan de actuación de alerta temprana que nos permita determinar cuáles desviaciones están ocurriendo respecto a nuestros objetivos previstos, difícilmente vamos a ser capaces de dar una solución a nuestro problema, porque lo vamos a detectar demasiado tarde. O probablemente la reacción sea un poco limitada, ¿no? Correcto. Si nos damos cuenta, esto es un ciclo de trabajo. Establecemos una estrategia, tenemos que revisarla de forma continua, tenemos que establecer acciones correctoras sobre esto y volver a seguir para ver cómo esas acciones correctoras nos van corrigiendo, para mantener lo más posible siempre y accionar lo más rápido posible, porque la acción inmediata es mucho más eficiente que la acción cuando ya es demasiado tarde. Eso es el círculo virtuoso de Deming. Exacto. Ciclo virtuoso de Deming, les invito a que lo busquen, ¿vale? Verán que cuando se habla de esto es muy interesante ver ese círculo, porque explica precisamente ese proceso de siempre Una mejora continua. el add to do, ¿no? Actuar, hacer, comprobar, add to do check. Comprobar cada vez de forma constante. Interesantísimo. Vale, pues identificados los problemas, ahora nos queda la tercera palanca. Bueno, una vez que tenemos identificado cuál es el problema, pues evidentemente es el momento de actuar. Sabemos qué sucede, hemos visto que nos ha avisado, sabemos que tenemos un problema, tenemos claro que tenemos que solucionar ese problema y entonces lo que tenemos que hacer todas las empresas, ya sea solas o acompañadas en manos de expertos, tienen que definir un plan de acción. Un plan de acción que tiene que ser personalizado para ellos mismos, ¿no? Claro. Que dé solución y que permita volver a encarar la situación hacia el objetivo que nos hemos marcado. Para ello, tenemos 4 pasos. Revisar los resultados, es decir, dónde nos estamos desviando, definir una estrategia correctiva sobre aquellos 3, 4 problemas más importantes que vemos y en los cuales más nos estamos desviando, ponerlas en marcha estas acciones de manera inmediata para garantizar que sean resultados eficientes y, evidentemente, lo que estamos hablando, volver a seguir y volver a revisar que estas acciones que hemos puesto en marcha tienen un valor. En este proceso es muy importante contar con expertos, porque es fundamental la elección de las acciones, la identificación de cuál es mi problema más importante, estas acciones que he decidido, ver la utilidad que tienen para dar respuesta a este problema y además que sean acciones que sean capaces de ejecutar una reacción en el corto plazo y con agilidad. Correcto. Has hablado del plan de acción. El plan de acción procede después de una palanca, que sería la tercera palanca, que es la de liderazgo. Tiene que haber una persona que empuje, que mueva todo esto, una persona que asuma realmente el liderazgo de la empresa en situaciones de estas características para formar ese plan de acción. Es decir, Sí, es lo que hemos comentado antes, ¿no? el plan de acción al final siempre es un plan de acción continuo, fundamentalmente. Y esa necesidad de ese liderazgo, esa necesidad, tú comentabas antes, que al final tampoco un líder es una persona que nace como tal en muchas ocasiones, o a veces sí, pero que requiere una formación, porque yo puedo ser no sé, el capitán del equipo, pero si no entiendo del deporte al que estoy jugando, pues por muy capitán y motivador que sea, pues se va a limitar muchísimo mi trabajo respecto a lo que esperamos del equipo, en definitiva. Es que todo esto, Joan, hay un aspecto clave. Podemos tener la mejor estrategia, podemos tener los procesos de trabajo más eficientes y mejor definidos, pero si no contamos con un equipo que esté alineado, comprometido y motivado, no llegaremos a ningún sitio. Sin embargo, si lo vemos desde el otro lado, un equipo que conozca cuáles son sus funciones, que tenga claras cuáles son su rol y que
qué aporta su trabajo a la organización y qué parte de su esfuerzo corresponde al éxito que alcanzamos, es capaz de cosas muy grandes. Claro. Nada le para. Evidentemente. Por lo tanto, siempre en ese plan de acción que decíamos antes de revisión, un equipo tiene que estar perfectamente definido con sus roles y organizado. Es decir, cuando una empresa no tiene organizado su equipo, Surge la desmotivación. surgen desmotivaciones y surgen problemas, sin duda, ¿no? ¿Y cómo se ve lo del plan en el día a día? Bueno, al final es un proceso muy simple. En el día a día lo que tenemos establecido son una serie de reuniones diarias para el seguimiento de estos señales de alerta, de estos indicadores. Tenemos que tomar decisiones rápidas que tengan unas etapas y unos responsables de ejecución. Esas decisiones tenemos que concretarlas en acciones casi semanales, con un responsable también, para garantizar que se vayan ejecutando, que vayamos haciendo y sobre todo que en esta cultura de seguimiento, de revisión, en ese hábito, más que una cultura, un hábito, ¿no? De todas las semanas vamos a revisar en qué nivel de cumplimiento estamos y corregir las desviaciones. Muy bien, Luis, pues bueno, aquí lo que hemos hecho hasta este momento es identificar, interpretar y actuar respecto a las señales de alerta que hemos encontrado, ¿no? Es decir, hemos establecido una serie de alertas, hemos establecido definido esas alertas, las hemos interpretado y hemos actuado, hemos determinado cuáles serían las palancas de actuación para poder avanzar sobre ello y creo que ahora vamos a empezar a responder las preguntas que hemos recibido. Quisiera recordar un tema importantísimo, reconocer las señales a tiempo, entender el impacto devastador y sobre todo actuar con estrategia de gobernanza, profesionalización y comunicación. La prevención y la acción temprana son cruciales. Si no actuamos cuanto antes, nos podemos encontrar una gran sorpresa. Esto no es una amenaza, ¿vale? Es una advertencia. Es decir, nos encontramos en muchos casos en que nuestros empresarios, llegado el punto en el que, y tengo que decir también que en muchas ocasiones no hacéis ni presupuestos, con lo cual ya es un riesgo sumo, porque es decir, es no establecer el camino a donde quiero llegar. Si trabajamos sin presupuestar, estamos en octubre, empezando octubre, estamos en el último trimestre del año, es el momento de analizar y sobre todo es el momento de empezar a pensar qué quiero hacer el año que viene. Trabajar con nuestro equipo para establecer un presupuesto. Y dentro de ese presupuesto, establecer qué elementos consideramos imprescindibles para conseguirlo, hacer seguimiento de esas alertas y esas señales que nos dicen si estamos o no estamos dentro de nuestros objetivos. Hay que tener en cuenta a veces, también quiero añadir, que a veces pensamos, consideramos una alerta la bajada de ventas y puede ser importante, pero a lo mejor no tenemos en cuenta el margen de la venta, que es lo más importante. Es decir, el margen no es de ganamos dinero. Podemos bajar ventas, pero ganar dinero. Entonces, poner el foco más en el margen que en el número de ventas adquiridas o los ingresos adquiridos por las ventas es incluso más interesante a la hora de hacer un seguimiento. Porque es un error muy común decir, quiero vender tanto. La pregunta no es cuánto quiero vender, sino cuánto quiero ganar. Si no sabemos cuánto, o sea, lo que está en la línea de abajo de la cuenta de explotación, el resultado, ahí es lo que tenemos que mirar siempre. Y todas nuestras acciones tienen que estar dirigidas a incrementar ese valor, a incrementar que ese beneficio sea lo más alto posible. Lo otro solamente todo eso es el resultado de todas las acciones hechas anteriormente, que todas suman o todas restan en función de cómo actuemos. Bueno, pues ahora, como decía, vamos a empezar a dar respuesta a las preguntas que hemos comentado anteriormente. Y repito, si tienen alguna pregunta más, pues a través del correo consultas@cd.es, pues estamos encantados de recibir sus preguntas. Luis, lo preguntan, lo has dicho antes, pero te lo repito, porque sé que tienes memoria, pero quizás tanta no. ¿Cómo puedo motivar a mi equipo? ¿Cómo puedo motivar a mi equipo cuando los resultados no son los esperados? Bueno, pues es un poco lo que también comentábamos antes, ¿no? Muchas veces caemos en un error o en una interpretación que es confusa, ¿no? Entendemos que la motivación es algo que con los equipos se trabaja en base a eventos, ¿no? A actividades puntuales. Pero eso no vamos a negar que tiene un impacto, ¿no? Claro. Está bien, cuando celebramos con la empresa algún tipo de actividad, pues toda nuestra plantilla sale más contenta ese día, una comida, una actividad concreta fuera de la empresa. Pero eso es algo muy efímero, ¿no? A lo largo del tiempo se termina difuminando. Para que el equipo esté motivado hace falta organización. Que cada persona tenga claro cuál es el rol que ocupa en la empresa, cuáles son sus funciones, cómo aporto valor y que haya una clara relación entre mi trabajo y el resultado, con objetivos y con seguimiento.
Esto que dice Luis no es importante, es importantísimo en cualquier empresa. O sea, no podemos pretender que alguien exigir algo a un empleado cuando no sabe qué le tenemos que exigir, o sea, cuando no sabe qué tiene que dar. Y eso forma parte de establecer una serie de roles, una serie de tareas y funciones perfectamente definidas para cada puesto de trabajo. La gente solo actuará cuando se sabe qué espera de ellos. Si no se sabe qué espera de ellos, difícilmente le podemos exigir responsabilidades. Porque dicen, bueno, yo estoy aquí, soy contable, contable que tiene que hacer contabilidad, ¿no? Pero solo eso, Claro. tiene alguna cosa más. Es importante definirlo, porque si no, llevan sorpresas y dirán, pero si esto es tu trabajo, y dirá, bueno, No lo sabía. no lo sabía, ¿dónde está escrito que es mi trabajo? Importante definir siempre las tareas y funciones, absolutamente fundamental. Siguiente pregunta. Evidentemente, una buena organización pasa por un equipo que esté alineado, ¿vale? Con los objetivos, identificado con ellos, y si las posibilidades de que no funcione bien, si no es así, son muy altas. La pregunta es, tengo un buen producto, pero mis ventas no crecen. ¿Qué hago mal? Bueno, un buen producto es necesario, y más en el mercado en el que nos estamos moviendo hoy en día, pero no es suficiente. Porque, ¿por qué no es suficiente? Porque un buen producto precisa poder ser llevado al mercado en unas muy buenas condiciones, y para eso necesitamos una organización que le dé soporte. Entonces, tenemos que revisar cómo estamos funcionando internamente. Tenemos una estructura de costes que nos hace ser no competitivos y tener unos precios que nos sacan del mercado. Carezco de una gestión comercial que coloque el producto donde lo tenga que colocar. Tengo una planificación estratégica. Tengo claro a qué clientes quiero llegar. Toda esa parte que organizativamente debería dar soporte a ese buen producto, a lo mejor no la tenemos correctamente definida, y ese es el problema y el raíz de por qué con un buen producto no somos capaces de que se perciba. Y esto hay que asociarlo a la política de marketing, ¿no? También tenemos que tener un acompañamiento de marketing que dé fortalezas a todo esto y que comunique al mercado la propuesta de valor con la cual somos capaces de cubrir esas necesidades, ¿no? Bueno, está claro que un producto, si no tiene una buena campaña de lanzamiento, una buena campaña de marketing, sus posibilidades de que, continuada, por cierto, o sea, a veces pensamos que lanzamos un producto al mercado, hacemos una super campaña y ya está. Un producto necesita su promoción continua, por lo tanto, una campaña de marketing se realiza no a corto plazo, sino de una forma continuada a medio y largo plazo también. Vale, una pregunta más. Mis costes fijos son muy altos. ¿Por dónde empiezo a recortar? Buena pregunta. Bueno, yo creo que recortar por recortar es muy peligroso. Incluso te diría muchas veces contraproducente, porque posiblemente termine recortando en aquellas actividades que son fundamentales para mantener mi productividad, mi calidad, mi propuesta de valor, por lo que estábamos hablando antes, ese posicionamiento que tengo en el mercado. Tenemos que identificar dónde se producen los despilfarros, dónde tengo las pérdidas y actuar sobre ellas. Y otra vez, y siento ser tan reiterativo, pero es así, nos vamos a dar cuenta que esos despilfarros son como consecuencia de una falta de organización. Tendré procesos duplicados, tendremos errores de gestión, todo ese tipo de cosas son precisamente las que hay que actuar. Falta de seguimiento, falta de control. Vale, está claro que recortar por recortar, poner la tijera a trabajar está muy bien cuando llega el momento de hacerlo, y eso forma parte de una perspectiva. También es importante cuando hacemos presupuestos, y vuelvo otra vez a la importancia de un presupuesto, es que en ocasiones nos llegamos a creer que lo que vamos a vender va a ser real. Es decir, hacemos un presupuesto asociado a una serie de costes, por ejemplo, de personal o de compras, y decimos, no, el año próximo venderemos un 20% más. Y nos lanzamos a generar ese coste convirtiendo en un coste fijo cuando aún no hemos hecho ni la venta. ¿Vale? Entonces nos encontramos que si nuestra plantilla estaba en 15 personas, vamos a pasar a 18 personas, porque esas 3 personas más las voy a necesitar para producir lo que aún no he vendido, porque aún no lo he lanzado. Entonces, siempre tiene que haber una correlación entre los ingresos y los gastos, y tiene que ser periódico. Es decir, no podemos, excepto que lancemos y asumamos un coste anterior del lanzamiento de la campaña, diciendo, es que si no lo hago no puedo lanzar la campaña. En ese caso, está claro que sí, pero también tenemos que ser conscientes que donde recortaremos, donde mejor es, o sea, llegar a recortar es la peor solución, porque seguramente significará que alguna cosa no hemos hecho bien de forma previa anticipada, efectivamente. Entonces, pensemos muy bien lo que hacemos, pensemos muy bien el presupuesto, y llegar a recortar para mí ya supone pues una situación de alto riesgo, porque seguramente ya hemos dilapidado recursos, dinero, empezamos a ver ya las orejas al lobo y algo no está funcionando como esperábamos. Correcto. Entonces, bueno,
Más preguntas, Luis, Venga. alguna más, ¿eh? Vamos a ver. Somos una pequeña empresa y no tengo tiempo para la organización. ¿Cómo pueden ayudarme? Es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? La falta de organización hace que no tengas tiempo y no tengo tiempo para organizarme. Entonces yo creo que el mejor consejo que podemos dar es ponerse en manos de expertos, ¿no? Ponerte en manos de expertos que os ayudarán a seguir gestionando el día a día, se profundizará el análisis de la empresa, se trabajará con el equipo directivo y podremos establecer un sistema de control y de gestión de la empresa que nos permita organizarnos, sin dejar de atender ese día a día. Claro. A veces, bueno, tenemos el tiempo que tenemos para hacer las cosas. A veces pensamos que organizarse es una cosa relativamente fácil, facilísima. Todo el mundo sabe organizarse. Yo tengo mis dudas, bueno, tengo mis dudas, no, tengo la evidencia y certeza que eso es así, porque bueno, nos dedicamos a este negocio. Es decir, nosotros como consultora somos expertos en organización empresarial. De hecho, en la Asociación de Consultoras de España, nuestra posición básicamente en esa asociación es porque somos una consultora de organización y evidentemente eso nos caracteriza. Y bueno, por lo tanto, organizarse no es fácil. Absolutamente no. Que hay empresas que están mejor por intuición, por experiencia, que se han organizado, sí. Pero sin duda ponerse en manos de alguien que pueda ayudarles, de una consultora, siempre es interesante e incluso diría que necesario. Además, las organizaciones crecen, las empresas crecen. Y cuando crecen, lo que funcionaba ayer puede que mañana no funcione. Con lo cual, una revisión constante de la organización es absolutamente necesaria. Bueno, una pregunta más, Luis. Nos dicen, tenemos objetivos definidos, pero a mitad de año nos damos cuenta de que estamos lejos de alcanzarlos. ¿Qué hemos hecho mal y cómo podemos corregirlo a tiempo? Esta pregunta es un poco la esencia del problema que abordamos en nuestro webinar, Efectivamente, ¿no? es un poco el motivo de la sesión de hoy, ¿no? Para eso estamos aquí, sí. Bueno, yo diría que el problema no es en establecer objetivos. Yo creo que todas las empresas tienen que tener objetivos porque todos tenemos que tener un camino, una hoja de ruta que recorrer. El problema está en no haberlos seguido y no haberlos acompañado, ¿no? Y no haberlos corregido en su momento. También lo hemos comentado, ¿no? Es muy fácil corregir una pequeña desviación si hacemos un seguimiento continuo, pero hay muchas empresas que establecen objetivos y una vez al año, cuando llega casi final de año, en el último trimestre, echamos el ojo a ver cómo estamos. En ese momento, establecer mecanismos y acciones de corrección es muy complejo porque ya tenemos un nivel de desviación tan grande que es muy difícil en tan poco tiempo accionar. Sin embargo, si vamos estableciendo esta metodología de revisión continua y constante, lo que conseguimos es que ante una pequeña desviación, una acción correctiva. Y al final nos mantenemos en el carril. A mí me viene a la cabeza ahora con esta pregunta que en muchas ocasiones nos encontramos que hay empresas que efectivamente establecen una serie de objetivos y esos objetivos a veces son inalcanzables. O sea, se han propuesto llegar a un sitio en el que nunca han llegado y han sido tan optimistas respecto a su gran producto que van a hacer el año que viene al mercado que piensan que es rarísimo que eso no se consiga. Y luego se llevan las manos a la cabeza diciendo, no hemos alcanzado los objetivos. ¿Y qué ha pasado? Pues seguramente porque hemos sobredimensionado nuestras expectativas, no hemos tenido en cuenta una serie de elementos que a veces pues, nos condicionan. Quizás la más importante es la del mercado, porque a veces pensamos que nuestro producto, al lanzarlo al mercado va a estar súper receptivo, o la campaña de marketing no ha ido acompañando exactamente al producto, o las inversiones en la campaña de marketing no han sido suficientes, o sea, algo se ha dimensionado mal. Entonces, saber y ser muy honesto en cuando se hace un presupuesto, no digo hacerlos pesimistas, hacerlos realistas, que es fundamental. Es decir, un presupuesto tiene que ser realista. Y los crecimientos vienen. Imaginemos que durante la campaña resulta que se multiplica el objetivo, es al contrario, se incrementa respecto a lo pensado. Pues actuaremos también en consecuencia, porque también puede ser igual de malo, ¿eh? Podemos morir de éxito. Entonces, correcto, hay que saber cuáles son nuestras limitaciones, hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no podemos o no debemos llegar. El realismo es un ejercicio que hay que hacer con la máxima frecuencia posible para evitar sorpresas de estas características. Y la última pregunta, parece, que es, sabemos que será difícil alcanzar nuestro objetivo de fin de año, pero si incentivo más a mi equipo y no lo logramos, mis gastos se dispararán. ¿Cómo debemos actuar? Es verdad, es verdad. Muchas veces establecemos un incentivo sin que haya habido previamente una reflexión, sino simplemente como una medida de empuje casi desesperada. Ese incentivo se convierte más en un gasto que en una inversión. Lo que tenemos que establecer, la clave
Y vamos a ver que la clave no está en el incentivo, ni siquiera en meter presión a los equipos de ventas o al equipo en general, sino en definir un buen camino hacia el objetivo. Un poco reiterativamente lo que estamos comentando, ¿no? Definir bien esta organización, esta forma de trabajo para ser capaces de dirigirnos hacia el objetivo. O sea, aquí hemos ido usando un poco en el webinar, pues las situaciones, ¿no? Incluso este tema concreto del camino, del objetivo y demás. Y a mí me surge una pregunta, ¿vale? Que dice, ¿no se han alcanzado los objetivos por la falta de esfuerzo o por la falta de herramientas adecuadas o por el servicio o producto que ofrecemos? Es muy importante definir cuál de estas tres cosas son las que han impedido que ese objetivo se alcance. Muchas veces cuando no llegamos al objetivo le echamos la culpa a la plantilla, a los empleados. Al equipo. No están comprometidos, no han colaborado, no han aportado. Y sin embargo, cuando hacemos estos análisis, nos hacemos estas preguntas que acabas de mencionar, nos damos cuenta que no hemos llegado a estos objetivos porque no hemos tenido una organización ni hemos desarrollado un buen camino para poder llegar a ellos, ¿no? No hemos despejado el camino. Y ese es el verdadero motivo, ¿no? Luego, antes estábamos hablando de los incentivos. Modelos de incentivos hay muchos, pero lo que tenemos que tener claro es que tenemos que tener un sistema de incentivos que se adapte a las necesidades de mi empresa. Premiando no a lo mejor solo la venta, sino la productividad, la eficiencia. Y bueno, y en eso sí que es muy importante ponerse en manos de profesionales y de expertos que nos puedan indicar cómo es el mejor sistema de incentivos. Pero hay que tener en cuenta una máxima principal. El sistema de incentivos tiene que ser bueno para la empresa, para los empleados o para los comerciales, pero también para los clientes. Claro. Entonces, digamos que no hay un único método de incentivos. No, tenemos, Cada empresa tiene el suyo. Cada empresa tiene el suyo. Exacto. Es un tema a medida, o sea, no sirve la comisión del 5%. Que evoluciona. La comisión del 5% esto no vale, ¿no? No hay comisión del 5%, es que le pago la comisión. No, y es un sistema además que evoluciona, porque en un primer momento y en un primer estadio, a lo mejor pagar una comisión sobre las ventas realizadas puede ser suficientemente válido, pero a medida que la empresa va creciendo, que nuestros objetivos van creciendo y que nosotros nos vamos desarrollando, tenemos que establecer sistemas de incentivos más complejos que nos permitan direccionar. Cuando tú estableces un porcentaje fijo sobre la totalidad de las ventas, no hay ninguna dirección. El equipo comercial venderá aquello que le resulte más fácil. Claro. O que el mercado más demande, pero no tendrá en cuenta las necesidades de la empresa, ni los objetivos hacia los que nos queramos dirigir. Entonces hay que tratar de establecer un sistema de incentivos que esté alineado con los objetivos y que nos ayude a establecer cómo ser ese volante, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, Luis, ¿algún mensaje final para nuestros asistentes? Que muchas gracias por la asistencia, que espero que hayamos podido aportarles algo de utilidad en su día a día y que recuerden que lo importante es generar método y organizarse, que lo hemos repetido hasta la saciedad. Sí, creo que espero que haya quedado claro, ¿eh? Organizarse es fundamental. Y bueno, gracias a todos y gracias Luis por esta asistencia y por estar con nosotros y aportarnos luz. Bueno, creo que ha quedado bastante claro la problemática, la hemos definido, hemos buscado las diferentes opciones que nos permiten ver cómo identificar, cómo interpretar y cómo actuar en cada caso. Seguramente no conseguir un objetivo en un año no sea un gran problema. El problema es no crear mecanismos de control que nos permitan hacer un seguimiento y un control de forma reiterativa. Es decir, es fundamental que tengamos un método de seguimiento y método de control. Y ese método de seguimiento y de control, igual que un método de establecimiento de objetivos, todo tiene que estar registrado de una forma de organizarse. Si no estamos organizados, las posibilidades de que vengan sorpresas, de que las cosas no salgan como esperamos, de que cualquier, no sé, temblor en el mercado nos haga casi, desequilibrarnos absolutamente nuestra cuenta de explotación, nuestra liquidez, nuestros objetivos, pues eso implica que tengamos siempre una buena predisposición a estar previstos o cualquier situación de estas características que ocurren. Sin más, les repetimos, tenemos a su disposición el correo consultas@cd.es, también nuestra web está a su disposición, en la que podrán ver una serie de testimonios en vídeo, incluso de cartas que son perfectamente identificables y contactables por ustedes por si quieren conocer de primera mano la impresión de estos clientes que han trabajado con nosotros, para saber a qué nos dedicamos y qué hacemos.
También les quiero recordar que tenemos una escuela que se llama la Escuela de CEDEF, Empresa 360 Formando Empresarios, en la que nos dedicamos a eso, a formar empresarios, ya sean de primera, de segunda o tercera generación, en cualquier ámbito de la empresa, fundamentalmente en el ámbito estratégico, que es el menos considerado y sin embargo el más importante desde nuestro punto de vista. Y bueno, cuando acabe este webinar, pues desde nuestro equipo de marketing les enviará una pequeña encuesta de 4 o 5 preguntas, en las que esperamos que respondan. Entonces les preguntamos de qué les gustaría que hablásemos en el próximo webinar. Aunque llegadas las fechas del próximo webinar, seguramente hablaremos de los conflictos familiares que llega a Navidad, ya que están preparados para ello. Muchas gracias, Eva, muchas gracias, Luis, Ignasi, Gerard, por vuestra presencia, por el equipo técnico y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias a todos.